Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17, dice así: Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dios ha puesto un tema en mi corazón para compartirlo con usted, que me está viendo, que me está escuchando. Y hoy yo quiero hablar con el tema: respeta a Dios. ¿Por qué razón este tema? No sé si usted es la persona que ve noticias o que se entera de las cosas que están pasando a su alrededor. No sé si usted sabe que muchas de las personas que están falleciendo en estos últimos tiempos son jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando con la juventud que se están yendo de esta tierra a temprana edad? Hay algo que está pasando. Entonces el Señor ha venido tratando conmigo acerca de eso. Y por esa razón yo leí aquí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, que hay una historia que nos ayuda a nosotros a entender un poco las cosas que están pasando con estos jóvenes que se están muriendo a temprana edad de su vida. Aquí la Biblia enseña que había un hombre que se llamaba Elí. Elí tenía dos hijos. Los hijos de Elí eran los encargados de ministrar en la presencia del Señor. Pero la Biblia enseña que era muy grande el pecado que cometían estos jóvenes. Ellos hacían muchas cosas que no eran del agrado de Dios. ¿Como cuáles? La Biblia enseña que ellos vivían con las mujeres que iban a la puerta del tabernáculo de reunión. Tenían relaciones con ellas. También la Biblia enseña que cuando una persona iba a hacer un sacrificio, había una parte que se le daba a los sacerdotes y había otra parte que era para el sacrificio. Pero ellos tomaban a la fuerza la parte que ellos quisieran, no la que le correspondía a ellos tomar. Eran muchas cosas que ellos hacían que no eran del agrado de Dios. La Biblia enseña que ellos no obedecían a su papá. Y al no obedecerlo y al cometer muchísimas cosas de las que yo le mencioné, Dios, la Biblia enseña que ya había resultado hacerlo morir por todas las cosas que hacían, porque no respetaban a Dios. Dios había establecido la parte que ellos le correspondían tomar del sacrificio que se hacía. Pero estos jóvenes no quisieron obedecer la palabra de Dios, sino que hacían la cosa a su manera. El mal proceder de ellos provocó que Dios se airara con ellos, porque no respetaban a Dios ni lo establecido por Dios. Y la Biblia enseña que Dios en un día permitió que estos dos jóvenes murieran, porque no obedecieron la palabra de Dios, ni tampoco respetaban lo que ya Dios había establecido que se tenía que hacer. Es lo mismo que está pasando hoy en día. ¿Por qué los jóvenes están muriendo a temprana edad? Bueno, los jóvenes no están obedeciendo la palabra de Dios. No están honrando a Dios. Y como no están honrando a Dios, entonces Dios tiene que quitarlo del medio. Es dura la palabra que estoy diciendo, pero es la verdad. Yo sé que hay muchas madres que han perdido a sus hijos y hoy en día están un poco tristes, están adoloridas porque sus hijos han partido de esta tierra a muy temprana edad. La Biblia enseña en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la juventud? Lo que está aquí en la palabra. Al no honrar a su padre y a su madre, no están viviendo el tiempo que Dios quiere que ellos viven en esta tierra. La palabra honrar significa respetar. Cuando nosotros no honramos a Dios ni a nuestros padres, entonces nuestros días se acortarán en la tierra. ¿Dios quiere que la juventud pierda su vida a temprana edad? No, ese no es el propósito de Dios. Si por Dios fuera, Dios quisiera que el hombre viva muchos días. Ahora, para vivir muchos días, hay que honrar a Dios. Hay que honrar a nuestros padres para que nuestro día sea largo aquí en la tierra. Entonces lo que está pasando hoy en día, que nosotros vemos la noticia y vemos todas esas cosas que están aconteciendo con la juventud, es la Biblia que se está cumpliendo. Porque cuando nosotros no honramos a Dios, cuando nosotros no respetamos a Dios, entonces Dios tiene que hacer algo, porque Dios tiene que ser respetado. Imagínese usted
Dios nos da la oportunidad a nosotros de vivir y nos trae a esta tierra a que vivamos, a que gocemos aquí en esta tierra. Y nos da un manual en el cual nosotros tenemos que regirnos, tenemos que conducirnos. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios establece en su palabra, entonces Dios tiene que hacer algo. Cada vez que nosotros no respetamos lo que la Biblia dice, en pocas palabras le estamos diciendo a Dios: yo no voy a hacer lo que tú estableciste en tu palabra, yo voy a hacer lo que yo quiero en esta tierra. Entonces Dios dice: entonces yo te doy la oportunidad de vivir, te planto en la tierra y tú vas a hacer lo que tú quieras en una tierra que yo creé. No, por esa razón es que Dios permite los juicios sobre aquellas personas que no están andando conforme a la voluntad de Dios. Los hijos de Elí, Dios permitió que murieran. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios, no respetaban a Dios ni su presencia. La Biblia enseña que sus malos actos hacía que el pueblo pecara. Oiga, 2 hombres hacía que todo el pueblo pecara. Entonces Dios dijo: no, pero entonces ustedes 2 están haciendo que todo el pueblo peque. Entonces yo lo que voy a hacer es que a ustedes yo lo voy a cortar. Y por esa razón Dios permitió que estos 2 jóvenes murieran. ¿Qué es lo que está pasando con la juventud? Que no está honrando al Dios que tiene que ser honrado. Cuando no obedecemos lo que ya Dios estableció en su palabra, entonces eso provoca juicio a nuestra vida. ¿Dios quiere que vengan juicios a nuestras vidas? No, Dios es un Dios de amor. Pero cuando nosotros no le obedecemos, entonces Dios se manifiesta como un Dios fuego consumidor. Joven que me escucha, yo quiero darte un consejo en este día. Y yo quiero decirte que respete a Dios, honra a Dios. Si tú ves que muchos como tú están perdiendo la vida en este momento, es porque no están honrando ni tampoco están respetando a Dios. Y aparte de respetar a Dios y honrarlo a Él, también honra y respeta a tus padres. Cuando tus padres te corrijan, escucha la corrección de tus padres. Porque muchas de las tragedias que están pasando en este día con los jóvenes es porque no están obedeciendo a sus padres. La Biblia es clara y la Biblia nos enseña a nosotros que honremos a nuestros padres para que nuestros días sean largos en la tierra. Cuando no lo honramos, cuando no obedecemos a nuestros padres, cuando no le prestamos atención a nuestros padres, entonces nuestros días se acortan en la tierra. Las vidas de los jóvenes hoy en día se está cortando porque los jóvenes no están obedeciendo a Dios. Cuando tú llegaste a esta tierra, ya la palabra de Dios estaba. Y eso me enseña a mí que como fui yo que llegué a la tierra, yo tengo que someterme a lo que ya está establecido por Dios. Y lo que está establecido por Dios es que a Dios se tiene que respetar. Te dejo con esto. Dios te bendiga.